de la inviolabilidad de la jefatura del Estado. Bueno, y en estos momentos nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente a Nicaragua. Estados Unidos acaba de restringir la visa a 93 personas relacionadas con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, lo cual, dicho sea de paso, nos parece comprensible, pero tampoco tenemos la impresión de que eso esté causando un dolor irreparable a los de la visa y a Daniel Ortega. Bueno, no van a poder ir a comprar zapatos a Miami, pero anda que no se pueden comprar zapatos de muchas maneras sin ir a Miami, incluso por correo y desde tiendas de Miami. O sea que esto no nos parece que vaya a causar mucho daño, salvo dar la sensación de que flexionamos músculos ante la dictadura sandinista. Y mientras tanto, Ortega ha respondido, bueno, primero cerrando 17 ONGs que son americanas, británicas y de la Unión Europea. Es decir, yo tengo identificados los enemigos y a mí me importa un pimiento los británicos, si acaso Nicaragua tiene sus contenciosos históricos con Gran Bretaña, tiene sus contenciosos históricos con Estados Unidos, que vienen de muy atrás, y con la Unión Europea no tendría por qué tenerlos, pero como ustedes han decidido apoyar la política de Estados Unidos, pues de paso que le doy una manguzá a Joe Biden, pues se la doy a ustedes y si no, no se pongan cerca. Pero claro, aquí aparece en este momento otra cuestión, y es que Daniel Ortega ya ha dicho que puede permitir la entrada de fuerzas extranjeras en Nicaragua, incluyendo fuerzas que vengan de Rusia. Y claro, lógicamente aquí hay quien pone el grito en el cielo, los rusos en Nicaragua, etc. Bueno, pero no habéis metido vosotros tropas en Ucrania. ¿Qué autoridad moral se tiene para decir que Nicaragua no tenga tropas rusas en su territorio cuando las fuerzas de la OTAN, empezando por las americanas y las británicas, chapotean en territorio ucraniano desde hace décadas? Pues ninguna autoridad. ¿Y qué autoridad tiene ese argumento que tanto se manoseaba y que era una falacia de decir, bueno, es que Ucrania es libre de unirse a cualquier alianza militar? Es verdad que es contrario al Tratado de Independencia de Ucrania, es verdad que es contrario a los acuerdos de seguridad en Europa, etcétera, etcétera. Pero si Ucrania quiere unirse, Ucrania es una nación libre y soberana que se une a la OTAN. Bueno, ahora Nicaragua quiere rusos. ¿Qué vais a decir? ¿Que Nicaragua no tiene ningún derecho? O sea, Ucrania sí, porque nos permite seguir pisoteando lo que nosotros prometimos, primero a Gorbachev y a Yeltsin, y que por supuesto Clinton y Obama trituraron en el sentido de extender las fronteras de la OTAN. Eso sí lo podemos hacer porque somos nosotros. Y Nicaragua, si por el contrario quiere tener otras tropas extranjeras en su territorio, incluidas las rusas, no lo puede hacer, porque no es de nuestros amigos. Vamos a ser tremendamente serios en este sentido. A quien ahora se dirige a ustedes la idea de que haya tropas rusas en Nicaragua no le gusta lo más mínimo, pero es coherente, porque también le repugna y le da un profundo asco que haya tropas de la OTAN en Ucrania. Y considera que si efectivamente lo que se está buscando es la paz y la libertad y la seguridad para todos, ahora mismo no tendría que haber un solo soldado extranjero en Ucrania, empezando por los de la OTAN que llevan ahí décadas, y no tendría tampoco que haber soldados extranjeros en Nicaragua. Pero no se puede incurrir en la inmensa hipocresía de decir que, claro, cuando se suman a nosotros, aunque sea en contra de lo pactado, de la legalidad internacional, etcétera, son naciones que actúan libremente y por lo tanto tenemos que aceptar que nosotros les vamos a colocar ahí los misiles, y cuando de pronto son otros países, entonces es terrible, es una injerencia extranjera terrible, los rusos no pertenecen al continente americano, es obvio. No deberían estar en el continente americano, ni tampoco los americanos en territorio europeo. ¿O es que Estados Unidos está en territorio europeo en los últimos tiempos porque ha cambiado la geografía universal? Y este es el gran problema.
La doble vara de medir, que además es nefasta. Y por cierto, doble vara de medir que verán ustedes cuando se produzcan las próximas elecciones fraudulentas en Hispanoamérica, que serán el día menos pensado. Bueno, pues esas elecciones fraudulentas, algunos podremos censurarlas, porque hemos estado en contra de todo tipo de elecciones fraudulentas. Pero el señor Biden no puede decir ni palabra en contra de unas elecciones fraudulentas en Venezuela o en la Cochinchina, porque él mismo está en la Casa Blanca gracias a un gigantesco fraude electoral. Y esto es lo que al final separa unas posiciones de otras. Que hay gente que lo que cree es en sus intereses personales. Y según les interese, el blanco está bien si lo hacen ellos y el blanco está mal si lo hacen los otros. Y el negro está mal si lo hacen los otros y el negro está bien si lo hacen ellos. Otros, por el contrario, consideramos que las cosas en sí están bien o están mal. El fraude electoral está mal siempre, no solo cuando lo perpetra Maduro o cuando lo perpetra Evo Morales, sino también cuando se perpetra en favor de Biden. Y las elecciones limpias están bien en todos los sitios, independientemente de que esas elecciones limpias lleven al poder a alguien que nos guste más o menos. Y eso es obvio. Y cuando en vez de actuar así, de acuerdo a unos principios, se actúa de acuerdo a unos intereses que suelen ser bastardos, pues claro, nos metemos en problemas, pero muy serios. Y comenzamos nuestra sección de Latinoamérica en Nicaragua, donde hay varias noticias que se han producido en estos días. Por un lado, hay que decir que el régimen de Daniel Ortega ha cerrado otras 17 ONGs de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Reino Unido. También Estados Unidos ha restringido las visas a 93 personas con relación al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y la tercera noticia relativa a Nicaragua es que Ortega ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua, incluyendo las rusas, algo que hace cada año. Y comenzamos hablándoles de esta censura a las ONGs. El Ministerio de Gobernación ha cancelado los registros y números perpetuos de 17 organizaciones sin fines de lucro. Las ha acusado de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros. Estas ONGs pertenecen a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Reino Unido. 8 son originarias de Estados Unidos, 4 de España, 2 del Reino Unido, 1 de Alemania, otra de Italia y otra de Holanda. Lo que respecta a las españolas, se trata de Farmacéuticos Mundi, la Asociación Médicos del Mundo, Fundación El Sueño de la Campana y la Fundación SEM Solidaria. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Washington va a imponer restricciones de visa a 93 personas más que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua en el marco de la elección que permitió la reelección del presidente Daniel Ortega en el año 2021. Entre los blancos de las medidas hay jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y también funcionarios del Ministerio del Interior. Anthony Blinken explicó que los jueces y fiscales alineados con el gobierno del país centroamericano y también la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo, son cómplices de socavar la democracia debido a su papel en el enjuiciamiento y condena de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y otros. Miembros de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Interior han ayudado a la administración de Ortega a reforzar, decía Blinken, su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses. Estados Unidos también citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a invitar al exguerrillero a la Cumbre de las Américas que albergó en Los Ángeles la semana pasada. Estados Unidos también citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a que el exguerrillero, el presidente de Nicaragua, acudiera a la Cumbre de las Américas. Hay que decir también que el gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua autorizaba hace unos días, por medio de un decreto presidencial, el intercambio de naves, aeronaves y personal militar extranjero para fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo, así lo definen. Este decreto autoriza, les leemos, el tránsito o estacionamiento en el territorio nacional de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Los ejércitos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de la República Dominicana, de los Estados Unidos, de México, Venezuela
y Cuba, según dice el documento, algo previamente planificado y coordinado. Este decreto presidencial también autoriza, entre otros, el ingreso de personal y armamento de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y hay que decir también que esto es algo que realiza el gobierno de Nicaragua anualmente, estos acuerdos de cooperación. Claro, dentro de esta visión doble de lo que sucede, en la cual, por supuesto, lo que a mí me conviene está bien, es maravilloso, es el colmo de la moralidad, y lo que no me conviene, porque le conviene al que tengo enfrente, bueno, eso es terrible. Uno de los personajes más absolutamente evidentes de esa manera de actuar es Marco Rubio. Marco Rubio, que es un personaje que intentó hacer fortuna en el Partido Demócrata y de pronto debió descubrir que su fortuna estaba ligada al Partido Republicano. Marco Rubio, que no movió un dedo para enfrentarse con el fraude electoral que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca. Ni un dedo, que sepamos. Marco Rubio, que intentó culpar a los rusos de las informaciones sobre los laboratorios de armamento químico en Ucrania, a ver si Victoria Nuland, a preguntas suyas en el Senado, contestaba que no lo sabía, que eso era un invento ruso. Pero Victoria Nuland, que es bastante más inteligente que Marco Rubio, lo cual tampoco es decir mucho, pero es más inteligente que Marco Rubio, efectivamente sabe que mentir en el Senado puede derivar en que acabes esposado y en el banquillo. Y reconoció que había laboratorios de armamento americanos en Ucrania. Y entonces Marco Rubio intentó torear el toro y dijo, bueno, pero si hay algo ahí, seguro que lo han hecho los rusos. Y entonces Victoria Nuland dijo, sí, claro, por eso estamos intentando que no caigan en sus manos esos laboratorios. Hace apenas unos días, declaración oficial de instituciones de Estados Unidos reconociendo que había más de 40 laboratorios de la OTAN en Ucrania de carácter bioquímico, pero eso sí, simplemente para investigaciones. Ahora, imagínense ustedes qué investigaciones se llevan a cabo en Ucrania con más de 40 laboratorios. Vamos, aquello se ha convertido en la alcantarilla de gérmenes y virus para todo el mundo. Y uno dice, ¿y por qué en Ucrania? ¿Y por qué eso no lo han hecho en Estados Unidos? Entonces, bueno, es que estamos intentando desactivar lo que se hizo en la época de la Unión Soviética. Ya, y lleváis 20 años para cerrar los laboratorios que supuestamente había de la época de la Unión Soviética, pero bueno, ¿qué pasa con esos laboratorios? ¿Se mueven más que un niño con lombrices y no conseguís atraparlos o qué? ¿Pero quién se puede creer eso? Y en medio de toda esta situación, pues Marco Rubio, que sabe cuál es su rebaño de votantes y que pretende mantenerlo, pues se dedica a lanzar cosas que habrá gente que dirá, qué bien lo hace. Pero tú lo oyes y dices, este tío es un ignorante o es un sinvergüenza. O es un ignorante y no sabe que lo que dice es imposible, o es un sinvergüenza y lo sabe y aún así lo utiliza por eso de que a lo mejor me conserva votos entre el exilio cubano. Por ejemplo, la última cosa que se le ha ocurrido es pedir a la Interpol que lance una alerta roja para detener a Nicolás Maduro, que está de gira internacional, porque Nicolás Maduro es un criminal. Entonces tú lo oyes y dices, pero vamos a ver, señor Rubio, aceptemos que Marco Rubio es un criminal. Mire, le voy a conceder que el pulpo es un animal de compañía y que Nicolás Maduro es un criminal. Pero usted no sabe que los jefes de Estado tienen una inmunidad. Ah, no lo sabe usted y está usted en el Senado. Y además en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y toda la gente que está en el Senado, en la Comisión de Relaciones Internacionales, es tan ignorante como usted, señor Rubio. Porque esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave, ignorarlo. Es que esto es de lo más elemental de las relaciones internacionales. Acuérdese usted cómo